Hola, buenas noches, y este es el canal Corporación de Noticias de España 1. Soy Juan Guaidó y hoy es miércoles 9 de noviembre. Y así sucesivamente, el aborto, la inflación, el control de armas y el derecho al voto fueron algunos de los muchos temas que los estadounidenses debatieron antes de las elecciones de mitad de periodo en EU. 5 estados de EU votaron específicamente sobre el aborto el martes. Esto vio 3 victorias para los partidarios del aborto, con Vermont, Michigan y California consagrando el derecho al aborto en su constitución. En Kentucky, los votantes decidirán si la constitución estatal debe eliminar toda protección al derecho al aborto. La votación, al igual que las medidas en Michigan, California, Montana y Vermont, señalará las actitudes de los estadounidenses hacia el aborto después de que la Corte Suprema del país anuló los derechos Roe v. Wade. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablen sobre el estado de California en el ayuntamiento de Robloxia. California, un estado del oeste de los Estados Unidos, se extiende desde la frontera con México a lo largo del Pacífico por casi 900 millas. Su terreno incluye playas bordeadas de acantilados, bosques de secuoyas, las montañas de Sierra Nevada, tierras de cultivo del Valle Central y el desierto de Mojave. La ciudad de Los Ángeles es la sede de la industria del entretenimiento de Hollywood. La montañosa San Francisco es conocida por el puente Golden Gate, la isla de Alcatraz y los teleféricos. California es uno de los 50 estados que, junto con Washington D.C., forman los Estados Unidos. Su capital es Sacramento, y su ciudad más poblada, Los Ángeles. Está ubicado en la región oeste del país, división Pacífico, limitando al norte con Oregón, al este con Nevada, al sureste con el río Colorado que lo separa de Arizona, al sur con Baja California, México, y al oeste con el Océano Pacífico. Con 39.538.223 habitantes, según el Censo de los Estados Unidos de 2020, es el estado más poblado y con 423.970 kilómetros cuadrados, el tercero más extenso, por detrás de Alaska y Texas. Fue admitido en la Unión el 9 de septiembre de 1850 como el estado número 31. La zona estuvo poblada desde hace milenios por los nativos americanos antes de las primeras expediciones europeas en el siglo XV. Estos pobladores se repartían en 105 pueblos indígenas americanos que hablaban los idiomas de 6 familias lingüísticas diferentes. 3. La corona española colonizó las áreas de la costa del territorio en 1769 antes de que éste pasara a formar parte de México tras la Guerra de la Independencia de México, 18-10-18-21. California fue parte del territorio mexicano hasta la guerra entre México y los Estados Unidos de 1846-1848. Al término de la guerra y como condición para la paz, la República Mexicana fue obligada a ceder el territorio a los Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La fiebre del oro en el período 1848-1849 provocó una emigración de 90.000 estadounidenses procedentes del resto del país. Finalmente, California se convirtió en el 31º estado de Estados Unidos en Si California fuera una nación independiente, sería la quinta economía del mundo, con un Producto Interior Bruto, PIB, de alrededor de $3.20 billones, datos de 2021, lo que representa el 12.0% del PIB de Estados Unidos, que asciende a un total de $20.5 billones. Además, sería el 37º estado en el mundo más poblado. 4. Las principales actividades económicas del estado son la agricultura, el ocio, la tecnología, la energía eléctrica y el turismo. En California se localizan algunas de las ciudades económicas más importantes del mundo, tales como Los Ángeles, entretenimiento, ocio, el Valle Central, agricultura, Silicon Valley, informática y alta tecnología, y el Valle de Napa, vino.
Aunque solo representa el 1,5% de la economía del estado, la industria agrícola de California es la de mayor producción de todos los estados de Estados Unidos. Las contribuciones notables a la cultura popular, por ejemplo en el entretenimiento y los deportes, tienen su origen en California. El estado también ha hecho notables contribuciones en los campos de la comunicación, la información, la innovación, el ecologismo, la economía y la política. 91.011 es la sede de Hollywood, la más antigua y una de las mayores industrias cinematográficas del mundo, que ha tenido una profunda influencia en el entretenimiento mundial. Se considera el origen de la contracultura hippie, de la cultura de la playa y del automóvil, 2 y del ordenador personal, 3 entre otras innovaciones. La teoría más respaldada es que la palabra California deriva del nombre de un paraíso ficticio, la isla de California, habitado por amazonas negras bajo el mando de la reina Calafia. Este mito aparece en una novela de caballerías de 1510. California es el quinto nombre de origen europeo más antiguo en Estados Unidos. Fue impuesto en la expedición española dirigida por Diego de Becerra y Fortún Jiménez, que denominaron Isla de California al extremo inferior de la península de California cuando desembarcaron allí en 1533 por mandato de Hernán Cortés, 21. Posteriormente la palabra California llegó a referirse a una región más amplia, compuesta por la península de California, en México, y un vasto territorio en Estados Unidos que abarcó el del actual estado de California más la totalidad o parte de los de Nevada, Utah, Arizona y Wyoming. La historia de California comenzó con los nativos americanos que llegaron primero a California hace unos 13.000 a 15.000 años atrás. La exploración y asentamiento de los europeos a lo largo de las costas y de los valles del interior comenzó en el siglo XV chica y con la llegada de los españoles. California fue anexada a los Estados Unidos bajo los términos del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 tras la derrota de México en la intervención estadounidense en México, causando la expansión hacia el oeste por parte de los Estados Unidos. Con la intensificación de la fiebre de oro de California, en la década de 1850, California se sumó a la Unión como un estado en 1850. A finales del siglo VI, California seguía siendo en gran parte rural y agrícola, pero tenía una población de alrededor de 1,4 millones de europeos. Este titular lo hizo solo Diego Sánchez. España 1. Noticias. Ayuntamiento de Robloxia. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablemos de información sobre la ciudad de Minsk. Minsk. En bielorruso, Minsk. En ruso, Minsk, es la capital y ciudad más grande de Bielorrusia. Se encuentra situada en el centro del país, y es atravesada por los ríos Niamija y Svislaj. Es la sede administrativa de la Comunidad de Estados Independientes, CEI. Minsk se extiende en un área de 509 kilómetros cuadrados en la que según estimaciones para el año 2020 habitan un total de 2.020.600 personas. 2 como capital del estado. Minsk tiene un estatus administrativo especial dentro de Bielorrusia y es además la capital del VO con acento agudo Oblast de Minsk y del distrito homónimo. Las primeras referencias históricas de la ciudad datan de 1067, cuando se la nombra como ciudad provincial en el Principado de Polotsk. El asentamiento se desarrolló en los ríos que lo atraviesan. En 1242, Minsk se convirtió en parte del Gran Ducado de Lituania y recibió el título de ciudad en 1499. Desde 1569 fue la capital del voivodato de Minsk. En la República de las Dos Naciones o Mancomunidad de Polonia-Lituania. En 1793 fue una de las regiones anexionadas por el Imperio ruso como consecuencia de la segunda partición de Polonia. Entre 1919 y 1991, tras la Revolución rusa, Minsk fue la capital de la República Socialista Soviética de Bielorrusia y posteriormente,
en 1991, de Bielorrusia tras la disolución de la Unión Soviética. La leyenda dice que un gigante llamado Menesko Minsk tenía un molino sobre las riberas del río vecino a la ciudad. Él molía las piedras para hacer panes con los que nutría a sus guerreros. El nombre de Minsk quizás procede de la palabra bielorrusa menesk, que deriva de la palabra mena, miena cambio, cambiar, en español, basada en la larga historia comercial de la ciudad. En los alrededores del siglo X, el príncipe Ravalod, o Rogbolod, de origen vikingo, gobernó un territorio conocido como Principado de Polask, al que pertenecía la zona que ocupa la actual ciudad de Minsk. La primera mención escrita a la ciudad bajo el nombre de Minsk aparece en el año 1067. Y está correlacionada con la lucha dinástica entre el Principado de Polask y el Rus de Kiev. Entre los años 1101 y 1242 la ciudad sería el epicentro del Principado de Minsk. A excepción de un breve período comprendido entre 1129 y 1146 cuando perteneció al Rus de Kiev. Posteriormente, en 1326, Minsk cae bajo el dominio del Gran Ducado de Lituania, región que luego pasó a ser parte de la Mancomunidad polaco-lituana, de la cual en 1499 recibió sus privilegios de ciudad, derecho de Magdeburgo. A partir de 1569 la ciudad se convierte en la capital del voivodado de Minsk, una división administrativa del Gran Ducado. En 1655 durante el diluvio Minsk fue conquistada por el zar Alejo I de Rusia, pero fue reconquistada por el rey Juan II Casimiro Vasa en 1667. En 1793, la ciudad fue anexada al Imperio ruso, como consecuencia de la segunda partición de Polonia. En 1919 y 1920 la ciudad fue controlada por la Segunda República Polaca. Durante el curso de la Guerra Polaco-Soviética, la ciudad es finalmente cedida a Rusia mediante el Pacto de Paz de Riga, y se convierte en la capital de la RSS de Bielorrusia, una de las repúblicas que constituían la URSS. Gran parte de la ciudad fue destruida durante los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En efecto, durante la invasión alemana a la URSS en 1941, Operación Barbarroja, Minsk fue invadida de inmediato. La ciudad fue bombardeada por los alemanes desde el primer día de la guerra y fue invadida 4 días más tarde. Los nazis convirtieron la ciudad en el centro administrativo del Reichskommissariat Ostland y comenzaron a reprimir duramente a la población, especialmente la comunista y la judía. Un gueto judío de 100.000 personas fue construido en Minsk. La ciudad fue liberada por los soviéticos el 3 de julio de 1944. Al final de la guerra, cerca del 80% de la ciudad estaba en ruinas. Minsk fue reconstruida al estilo soviético. En los años 1980, el accidente de Chernóbil afectó a una gran parte del sureste del país. El acceso a algunas zonas se encuentra aún restringido. La ciudad fue capital de la República Socialista Soviética de Bielorrusia desde 1919 hasta 1991, cuando se convirtió en la capital de la República de Bielorrusia. Actualmente Minsk es una gran metrópoli con una arquitectura predominante de la época soviética, aunque también con edificios modernos que datan de después de la caída de la URSS. Minsk se encuentra situada en la ladera sureste de las colinas del mismo nombre, una sección de colinas cuya dirección va desde el suroeste en la cuenca alta del río Niemen, al noreste de Bielorrusia.
en el lago Lukomsko al noroeste. La altitud media de la ciudad es de 220 metros sobre el nivel del mar. La geografía de Minsk se formó durante las dos eras glaciales más recientes. El río Svislok, que fluye a través de la ciudad desde el noroeste al sureste, se encuentra en el Urstromtal. Un antiguo valle fluvial formado por el agua que fluye de las capas de hielo de fusión a finales de la última edad de hielo. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la sala de conferencias, ahora hablen sobre la bandera de Armenia y Alemania. La bandera nacional de Alemania es tricolor y consta de 3 bandas horizontales iguales que muestran los colores nacionales de Alemania: negro, rojo y dorado. La bandera fue vista por primera vez en 1848 en la Confederación Alemana. La bandera nacional de Armenia, la tricolor armenia, consta de 3 franjas horizontales de igual ancho. Roja en la parte superior, azul en el medio y color albaricoque en la parte inferior. El Soviet Supremo de Armenia adoptó la bandera actual el 24 de agosto de 1990. La bandera nacional de Armenia, la tricolor armenia, consiste de 3 franjas horizontales del mismo ancho, roja la superior, azul la central y amarillo la inferior. El Soviet Supremo Armenio adoptó la bandera actual el 24 de agosto de 1990. La ley de la bandera nacional de Armenia fue aprobada por el Parlamento armenio el 15 de junio de 2006. Hubo diversas variantes de la bandera armenia a través de la historia. En tiempos antiguos, las dinastías armenias fueron representadas por diferentes animales simbólicos expuestos en sus banderas. En el siglo XX, varias banderas soviéticas representaron la nación armenia. El significado de los colores ha sido interpretado de numerosas maneras. Dado que el gobierno de Armenia no especifica las tonalidades exactas de rojo, azul y naranja, existen 2 versiones de la bandera que son de uso común. La más común tiene tonos brillantes, mientras que la menos común los tiene más opacos. La tabla siguiente da un aproximado en valores RGB grande de los colores usados en las 2 versiones. 4. No existe parecido entre la primera bandera armenia de la antigüedad y la tricolor actual. Las banderas pasadas mostraban un dragón, un águila o algunos objetos misteriosos de los dioses, a veces un león. Las banderas eran sujetadas a las astas y guiaban a los ejércitos en la batalla. Con la llegada del cristianismo, el imperio armenio adoptó diferentes banderas representando a varias dinastías. Después de que Armenia se dividiera entre los imperios persa y otomano, la idea de una bandera de Armenia dejó de existir durante algún tiempo. No obstante, el tema resurgió en 1885, cuando la Asociación de Estudiantes de Armenia en París quería sumarse a los funerales de Víctor Hugo con una bandera nacional e hicieron un llamamiento a un sacerdote católico armenio, el padre Gebon Talizan, para diseñar una. El primer diseño fue muy similar a la actual bandera de Armenia. Sin embargo, parecía más una variación de la actual bandera de Bulgaria. La banda roja simbolizaba el primer domingo de Pascua, seguida por una banda verde para representar a la verde domingo de Pascua y, por último, el color blanco elegido de manera arbitraria para completar la combinación. La actual bandera de Alemania es uno de los símbolos más importantes de este país. Es tricolor, negro, rojo y oro, en alemán Schwarz-Rot-Gold, y consta de 3 franjas horizontales de igual tamaño. Fue adoptada por primera vez como la bandera nacional de la Alemania moderna en 1919, durante la República de Weimar, siendo recuperada por la República Federal de Alemania el 23 de mayo de 1949 y por la República Democrática Alemana. El negro, el rojo y el dorado representan los colores del uniforme que llevaban los soldados alemanes, llamados Freikorps, durante las guerras napoleónicas. Se trataba de un uniforme negro adornado de botones en cobre dorado y de decoraciones rojas. Estos colores ya habían servido de contraseña a una sociedad de estudiantes de Jena en 1817.
La bandera de la República Democrática Alemana incluía, además de los 3 colores, las insignias de su escudo de armas, un martillo y un compás, rodeados de 2 gavillas de trigo. Desde 1990 volvieron a ser los 3 colores de una Alemania reunificada. 1. Esta bandera fue diseñada a principios del siglo VI, pero ya había sido previamente utilizada en tiempos de la Confederación Germánica, 1848 a 1866, y la República de Weimar, de 1918 a 1933. Después de la Segunda Guerra Mundial, la bandera fue adoptada tanto por la República Democrática Alemana como por la Alemania Occidental, siendo idénticas hasta 1959, año en el que en la ronda se añadió el escudo estatal. La bandera nacional alemana no ha sido siempre negra, roja y dorada. Tras la Guerra Austro-Prusiana de 1866, la Confederación Alemana del Norte adoptó una tricolor negra, blanca y roja. Esta bandera se convirtió después en la enseña del Imperio Alemán formado tras la unificación alemana de 1871 y fue usada hasta 1918, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. El negro, blanco y rojo fueron reintroducidos como bandera nacional durante un breve periodo tras el establecimiento de la Alemania nazi entre 1933 y 1935. Las distribuciones de colores negro, rojo y dorado y negro, blanco y rojo han desempeñado un importante papel en la historia de Alemania y tienen diversos significados. Este titular fue realizado por Javier Bardem y Mónica Bellucci. España 1. Noticias. Bien, pasemos ahora al siguiente titular. Las Fuerzas Armadas Españolas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia del Reino de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, según las funciones que les encomienda la Constitución de España 1978. Están integrados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias, así como el denominado Cuerpo Común. Ahora desde la actualidad internacional, según Zakharova, las buenas intenciones de Estados Unidos plantean interrogantes. Las buenas intenciones de los EU para establecer la paz entre Armenia y Azerbaiyán plantean dudas. María Zakharova, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, expresó tal opinión durante la sesión informativa semanal, refiriéndose a la declaración del secretario de Estado de los EU, Antony Blinken, según la cual EU, como amigo de los dos países, apoyará el establecimiento de la paz. No creo que sea necesario comentar la declaración de la parte estadounidense, que dirigieron a los dos países independientes, dijo María Zakharova, respondiendo a la pregunta del periodista. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Macron anunció que Francia seguirá desempeñando el papel de un aliado ejemplar de la OTAN. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que su país seguirá desempeñando el papel de aliado ejemplar de la OTAN. Así lo informa RIA Novosti. En la alianza, seguiremos desempeñando el papel de un aliado ejemplar, que es capaz de garantizar el papel de una nación marco y, si es necesario, contribuir a la defensa del ala oriental de Europa, dijo el francés presidente. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Los viceministros de Defensa de EU y el Reino Unido acordaron continuar con la ayuda a Ucrania. Estados Unidos da la bienvenida a las acciones de Gran Bretaña para brindar asistencia a Ucrania y está listo para continuar la cooperación en esa dirección en el futuro. Así lo anunció la vicesecretaria de Defensa de Estados Unidos, Kathleen Hicks, según informó el Pentágono. El viceministro Hicks agradeció a Gran Bretaña por su aporte, y prometió continuar con Londres. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Rusia continuará brindando el apoyo necesario a Ereván y Bakú. Zakharova. Rusia continuará brindando a Ereván y Bakú el apoyo necesario para la paz, la estabilidad y la prosperidad en el sur del Cáucaso. Así lo aseguró la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova,
durante la rueda de prensa semanal. Hoy, 9 de noviembre, se cumple el segundo aniversario del anuncio del presidente de Rusia, el presidente de Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia sobre un alto el fuego completo y el cese de todas las operaciones militares en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. La Unión Europea ha prorrogado las sanciones del Mediterráneo Oriental contra Turquía por un año. En un comunicado realizado en el sitio web del Consejo de Europa, se señala que las sanciones impuestas debido a las actividades no autorizadas de Turquía para la exploración de petróleo en el Mediterráneo Oriental se han prorrogado un año más. Así lo informa el turco demócrata Ver.org, refiriéndose al sitio web oficial del Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar las sanciones hasta el 12 de noviembre de 2023. Las sanciones de la Unión Europea se aplican a organizaciones o personas que hayan llevado a cabo actividades no autorizadas en la búsqueda de recursos de hidrocarburos. Y el deporte con Javier Ferran. Buenas noches, y estas son las noticias de reportajes deportivos del canal España 1. César Azpilicueta Tanco, nacido el 28 de agosto de 1989, es un futbolista profesional español que juega como lateral derecho o central en el Chelsea de la Premier League y en la selección española. Un producto juvenil de Osasuna, Azpilicueta pasó 3 temporadas en la liga antes de mudarse a Marsella, ganando 4 títulos importantes con el club francés. En el verano de 2012 fichó por el Chelsea, ganando la Europa League en su primera temporada y un doblete doméstico 2 años después. Ha hecho más de 450 apariciones para Chelsea y actualmente es el 7º en su lista de apariciones de todos los tiempos. Terence Ian Crawford, nacido el 28 de septiembre de 1987, es un boxeador profesional estadounidense. Ha tenido múltiples campeonatos mundiales en 3 categorías de peso, incluido el título de peso welter de la OMS desde 2018. Anteriormente, ocupó los títulos de peso ligero de la revista W Grande Hoy Ring de 2014 a 2015, y los títulos unificados de peso welter ligero W Grande A, Super, W Grande C, y B Grande F, W Grande Hoy Ring entre 2015 y 2017. En agosto de 2017, Crawford tuvo un breve reinado como campeón indiscutible de peso welter ligero, antes de pasar al peso welter. Fue el primer campeón indiscutible en el peso welter ligero desde Kostya-Tszyu en 2004. Yuri Ortiz Gamboa Toledano, nacido el 23 de diciembre de 1981, es un boxeador profesional cubano. Es un ex campeón mundial unificado de peso pluma, que ostentó los títulos de la AMB y la FIBA entre 2009 y 2011, así como el campeonato interino de la AMB en las divisiones de peso superpluma y peso ligero. Como aficionado ganó una medalla de oro en la división de peso mosca en los Juegos Olímpicos de 2004 y bronce en la división de peso pluma en el Campeonato Mundial de 2005. Ricardo Tenar Gil es, nacido el 11 de agosto de 1975, es un nadador español. Tem nació el 11 de agosto de 1975 en Valencia. A los 8 años tocó líneas eléctricas de alta tensión, sus heridas resultaron en la amputación de sus brazos y pierna izquierda. 1. En 2007, Tem compitió en el IDM German Open. 3. Tem compitió en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada de 2010 en los Países Bajos, donde ganó una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce. 4. 5. Antes de la competencia, asistió a un campamento de natación con el equipo nacional que formaba parte del Programa Paralímpico de Alto Rendimiento, programa ARP. 6.
En 2010 compitió en el Open Internacional de Tenerife. Y muchas gracias por compartir con la Corporación de Noticias del Canal 1 de España. Que tengas un buen día y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Que tengas un buen día y nos vemos mañana. Buenas noches. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa, para que puedas hacer todo tan fácil, tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.